That changed in the mid-19th century. Eso cambió a mediados del siglo XIX. There were three very interesting cases. Tenemos casos muy interesantes. One is agricultural chemistry. Uno es la química utilizada en el sector agrícola. That was Liebig in the mid-19th century. Eso fue a mediados del siglo XIX. The next step was in the 1870s. El siguiente fue en 1870. It was the organic dyeing industry, colors. Fue la industria de tinción orgánica. Before, all colors were mineralic but not organic. Antes de que todos los colores fueran minerales pero no orgánicos. And it led to a huge chemical industry. Y eso llevó y produjo una gran revolución en la industria química. And the third example in the late 19th century was the electrical industry. El tercer ejemplo es la industria eléctrica. That was the invention of the light bulb by Edison. La invención por parte de Edison de la bombita de luz. Edison did not use physicists in the beginning. Edison no usó físicos al inicio. But only the later development then involved physics and natural science. Los últimos desarrollos sí incluyeron físicos y científicos. So the picture we have of science being important for technology is a very recent picture. La imagen que tenemos de que la ciencia es importante para la tecnología es en realidad algo muy reciente. And it's very important to know, I repeat it again, that for 250 years in the beginning, no influence of science towards technology. Y es muy importante, y lo recalco, que en los primeros 250 años no hubo ningún tipo de influencia por parte de la ciencia sobre la tecnología. There were influences in the other direction. La influencia, de hecho, es en el otro sentido. So the development of the steam engine led to thermodynamics in physics. El desarrollo de la máquina de vapor, de hecho, produjo cambios en la teoría termodinámica de la física. But physics did not contribute anything to the development of steam engine. Pero la física no contribuyó en nada a la creación de la máquina de vapor. So this is the basic structure, that a new concept of nature and a new epistemic ideal led to experimentation. Básicamente se trata de este nuevo concepto de naturaleza, este nuevo concepto de ideal epistémico y lo que produce. Experimentation leads to technological exploitability. Es la experimentación la que produce la explotabilidad desde el punto de vista tecnológico. But that knowledge is only technologically exploited if it can really contribute. Ese conocimiento puede ser explotable desde el punto de vista tecnológico solo si contribuye. And that began mid-19th century. Y eso comenzó a mediados del siglo XIX. Right. I think the most central element in that development is the relational concept of nature. Yo creo que el aspecto clave es la condición relacional de la naturaleza. It's very, very revolutionary what happened there in the 17th century. Es revolucionario lo que ocurrió en el siglo XVII. Because it's the entry point both for mathematics and experiment. Es el punto de entrada tanto para la matemática como para la experimentación. And these two elements are so different from ancient science. Y esos dos elementos están bien diferenciados de la ciencia antigua. What you also have to do, which was a complicated historical process, También lo que hay que hacer, que fue un proceso complicado desde el punto de vista histórico, you have to give up the ideal that science produces absolutely certain knowledge. hay que dejar de lado la idea de que la ciencia produce conocimiento preciso. Absolutely certain. Absolutely. Certeza absoluta. Yeah. That's very important, and it took science more than 200 years to realize that. Eso es muy importante y le llevó a la ciencia más de 250 años. Okay, once we have the experiment being in place as a constitutive element of modern science, Una vez que tenemos la experimentación como una parte constitutiva de la ciencia moderna, then we can understand why modern science is technologically exploited. ahí podemos comprender por qué la ciencia moderna es explotable desde el punto de vista tecnológico. And this result I promised in the beginning. Y este es el resultado que les prometí al principio de la charla. Muchas gracias. Bueno, pedimos disculpas por traición de último momento de la tecnología. Vamos a abrir ahora un
espacio para preguntas, en vistas de que tenemos que traducir las preguntas al inglés y las respuestas nuevamente al español. Vamos a pedir que las preguntas sean concisas, bien, y breves, y que los comentarios preparatorios de las preguntas estén restringidos de modo que lo más posible, de modo que podamos dar lugar a la mayor cantidad de interacción entre el público y nuestro invitado. Podemos comenzar por ahí. I'm sorry, but I'm afraid my comment can be very brief because it goes to the root of your statements. Entonces mi comentario va a ser breve porque básicamente va a la raíz de su declaración. I'm afraid I have to try to invalidate the major points that you were making in this talk. Voy a tratar de invalidar el punto principal de la presentación. Los puntos principales. I'm afraid that the major flaw in your approach is that you consider ancient science as Aristotelian. Creo que la falla principal es considerar a la ciencia antigua como aristotélica. Solo Aristotle, only Aristotelian. I mean, there is ancient science in the beginning of ancient civilizations, the beginnings of science, that you have to take into account. Otherwise, your conclusions will be flawed. Tenemos ciencias antiguas que considerar mucho anteriores que deben ser tenidas en cuenta si no tenemos fallas en el enfoque. There was technological exploitation of this early science in many ways, political, economic, and military. Hubo muchos tipos de explotación tecnológica, tanto política, económica como militar. And we are talking of 5,200 years ago, 3200 BC. 3200. Y estamos hablando de 300 años antes de Cristo. I'll give you one example only, unfortunately, because there are many others, but I'll give you one. Un ejemplo solamente, hay muchos, pero le doy uno. The product called Egyptian blue. El producto que se llama Egyptian Blue. Azul egipcio. In ancient Egypt, at the beginning of civilization, even in prehistoric times, there were power facts. Al comienzo de la civilización había Power facts, artifacts, objetos de poder, which were required by the powers that be that were emerging, the chiefs and the early kings, to underline their status. Que había elementos requeridos por los jefes o por los reyes de esa época que de alguna manera daban respaldo a su autoridad. One of those products that were necessary was lapis lazuli. Uno de estos ejemplos, uno de estos materiales, por ejemplo, era lapis lazuli, que era extremely muy caro expensive and came from Afghanistan. y que venía de Afganistán. So the ancient Egyptian craftsmen that were peasants that had been liberated by these emerging chiefs to produce things that they needed to underline their status, they had to reproduce the lapis lazuli somehow. Los artesanos egipcios que habían sido liberados por estos jefes y reyes de alguna manera tenían que reproducir ese lapis So lazuli. they fulfilled the need that you expressed, the experimentation. They found the Egyptian blue by experimentation, by mixing compounds of copper, of silicates, and that's where I have an advantage, because I also have an education in science, exact science, and in humanities. So you get one foot on both. So they did it by experimentation. They achieved a good reproduction of lapis lazuli. But then there were other forms of this pigment that they needed, so they had to do several experiments to achieve Tenemos que traducir. Y ya recurrieron a la experimentación para poder reproducir ese lapis lazuli, But they had to need more experiments. pero después tuvieron que experimentar más para poder Other forms of this pigment. otra forma de experimento For other purposes, right? para otros propósitos. So this was used as power facts by these early chiefs, and it was early science used technologically for a purpose, a political purpose. Y estos eran artefactos de poder y ahí ya se hablaba de ciencia antigua utilizando experimentación para lograr estos propósitos. Much later, the successful merchants of the Mediterranean, the Phoenicians, used the Egyptian blue Más tarde los fenicios en el Mediterráneo utilizaron este producto to spread it all over the Mediterranean. y And lo the llevaron a todo el geological and Mediterráneo. commercial exploitation of an early scientific discovery. Y ahí fue la This is explotación just one comercial del example descubrimiento I'm giving you. científico. There are many others. If you consider science with a classicist approach, then you will be restricted and you will be wrong, I'm sorry, because you are omitting the beginnings of early science
in ancient civilizations other than the Greek and then Roman. Tenemos And that, tenemos que proceder a la that traducción. leaves your resources Les flowing. pido por favor, así podemos traducir, así la gente que no sabe sorry, inglés sorry. también puede entender la pregunta para no desvirtuar el Si diálogo. tenemos el enfoque clasicista de la ciencia, entonces estamos perdiendo toda la parte de la antigüedad. Más antiguas civilizaciones. I'm sorry if I make a point. There's more I could say, but I cannot. Okay. Yes. Thank you very much. You will be quite surprised Bueno, muchas gracias, pero te vas a sorprender. because I fully agree with you. Oh, thank you. You fully- Yes, I do. Estoy completamente de acuerdo contigo. If I had given here a historical talk, then I would have to include ancient technology, pre-Roman, pre-Greek influences and all that what you mentioned. Si hubiese dado una charla histórica, hubiese tenido que incluir toda la tecnología antigua, pre-griega y todo lo que tú has mencionado. But I abstracted only Aristotelian science for a didactical purpose. Hice una abstracción a la parte aristotélica solamente con fines pedagógicos. My question was, why is modern science technologically exploitable? Mi pregunta era ¿por qué era la ciencia moderna? ¿Por qué la ciencia moderna es explotable desde el punto de vista tecnológico? And for that purpose, I contrasted the modern concept with the Aristotelian concept. Y para explicar eso fue que comparé la ciencia moderna con el concepto aristotélico. And not with technological concepts or other concepts from other cultures. This was not my purpose. Y no conceptos tecnológicos de otros propósitos o de otras culturas. No era mi propósito. So I agree if you listen to my talk and think it's purely historical, Estoy de acuerdo, pero si escuchaste la presentación y pensaste que era puramente histórica, then it is indeed misleading, my talk. I fully agree. entonces la presentación te despistó un poco, pero estoy completamente I de think acuerdo. it is misleading. I'm sorry. Well, it depends whether you listen what I want to say. Despista si en realidad prestaste atención a lo que estaba diciendo. Or whether I expressed that clearly enough. O si lo expliqué lo suficientemente claro. So I say it again. I only use these as contrasts to my main purpose, to make it intelligible. Uso esto como contraste para explicar y mostrar mi propósito principal. I gave recently a talk on the development of technology, starting with the Egypts and Babylonians and the mathematics and the shipbuilding. Hace poco di una presentación sobre el desarrollo de la tecnología con los egipcios y Babilonia. So I'm quite aware of these developments. As I said, this was not my purpose. Estoy bastante consciente de todo eso, pero en realidad para hoy no era mi propósito. Muy bien, tenemos otra pregunta por acá. La pregunta es, ¿qué papel juegan las propiedades en la ciencia moderna actual? Which is the role of the properties in modern science, current modern science? Especialmente en quantum mechanics or relativity, Especialmente en la mecánica cuántica o la relatividad. because there we have a problem with fixing the properties of more than the magnitude that cannot commute. Porque tenemos ahí problemas con al combinar las magnitudes Con las propiedades de magnitudes que no se pueden pueden medirse simplificar. simultáneamente. Pues the role, si estas propiedades pasan a primer plano nuevamente, If these properties are coming to the first plane, if they are considered as the most important. if these properties come into focus again, like in ancient you mentioned in contrast, because the relations was in the first plane, the first role, las relaciones estaban en primer plano en la ciencia moderna, pero ahora las propiedades pueden parecer importantes, por ejemplo, para las condiciones del universo primitivo, por ejemplo. Las propiedades. Well, I did not say that science is not interested, modern science, in properties of things. Yo no dije que la ciencia moderna no estuviera interesada en las propiedades de las cosas. I did not say that, but I said that the principal focus is relations. Lo que dije que el foco principal está en las relaciones. So, everything we know about quantum mechanics Todo lo que sabemos de la mecánica cuántica is contained in Schrödinger's equation. es what?
It's contained in Schrödinger's Está equation. contenida en la ecuación de Schrödinger. So all the properties of objects, quantum properties, Todas las propiedades de los objetos, las propiedades quantum, we get from Schrödinger's equation. vienen de la ecuación de Schrödinger. So this is what I said. We are now interested in relations in modern science. Eso fue lo que dije, nos interesan las relaciones en la ciencia moderna. That does not exclude that we also get properties. No excluye que también tengamos propiedades. But the difference is what is the principal object? La diferencia puede ser el objeto principal. And that was essential qualities for Aristotle and its relations for us. Eso eran cualidades esenciales para Aristóteles y las relaciones para nosotros. And it's again different in technology. Y es diferente de la tecnología. In the technological traditions, both in antiquity and now. En la tradición tecnológica de ambos. Para allá, Juan. Para explicar la explotabilidad de la ciencia moderna, se recurre a la comparación y al cambio que hay desde la ciencia antigua, clásica, ¿no? Y el paradigma moderno del siglo XVII, XVII. Me dio la impresión y quería saber que esa idea, esa explicación está muy basada en la física como paradigma de ciencia. Quería saber si puede ser pensada esa misma explicación si uno piensa, por ejemplo, en la química o en la biología, si las formas de explicaciones, o por lo menos esta exposición que tú das, sería igual de consistente. Claro, para la física se puede explicarse así. Quería saber si uno piensa en la química, la biología, podría obtenerse la misma explicación. Gracias. This is a highly justified question. Es una pregunta muy justificable. Because you do not find in chemistry or geology or biology really the same concept of natural law. Porque no encontramos el mismo concepto de ley natural en la química o en la geología. You find much more models, regularities, empirical relations and that stuff. Se encuentran mucho más modelos y relaciones empíricas. Yes, and in the translation it's even clearer because also there models are all relations. En la traducción aún es más claro, porque esos modelos son relaciones. They are all general relations. If you look at chemistry or biology or geology, in focus in the modern form of these sciences are again relations. Son relaciones generales, si nos fijamos en la geología, en la química o en la biología. So you are absolutely right. The concentration on natural laws only is misleading and is a prejudice for physics. Tenés toda la razón y se produce una concentración mucho mayor de las leyes naturales en la física que en el resto. And misunderstands sciences like chemistry, biology, geology and others. I completely agree. Y eso puede jugar negativamente en las que tú mencionaste, estoy totalmente de acuerdo. But when I formulate it more carefully, I speak of natural laws and other general relations. Pero si lo hago más cuidadosamente, tengo que definir las leyes naturales y otro tipo de relaciones. Like models, correlations, phenomenological laws, regularities, and what we have. Como modelos, correlaciones, regularidades y lo que tenemos. So I fully subscribe because in philosophy of science there are many prejudices for physics. Así que estoy totalmente de acuerdo, por eso tenemos en la filosofía de la ciencia tenemos mucho prejuicio con la which is deeply misleading, lo cual nos puede despistar bastante. And I worked in philosophy of biology myself and I know what I'm talking about. Y hablo y trabajo con la filosofía de biología y sé de lo que estoy diciendo. Gracias. Sí, yo tenía una pregunta sobre la relación entre experimentación y explotabilidad tecnológica, pensando en que, por ejemplo, las ciencias formales, que son esencialmente no experimentales, porque son formales, son tecnológicamente explotables. Por ejemplo, el caso de la álgebra booleana, que es la base de la informática. Y por otro lado, a veces las ciencias sociales, si bien esto es controversial, se dan experimentos, como por ejemplo el experimento de Milgram, mientras que eso no las hace tecnológicamente explotables. Me gustaría pensar qué pensás sobre esto.
saber qué piensas sobre esto. Yeah. Again, you are right. What I claimed in my lecture was this. Está bien, tenés razón. Lo que yo dije en la presentación fue lo siguiente. I showed you why those parts of natural science that are experimental are technologically exploitable. Yo les dije por qué esas partes de las ciencias naturales que se pueden experimentar son explotables desde el punto de vista tecnológico. So I gave you a sufficient condition, Así que te di una condición de suficiencia, but not a necessary one. pero no una necesaria. Very simple. Why are certain things in the social sciences that are experimental not technologically exploitable? ¿Por qué hay aspectos de las ciencias sociales que a pesar de que son experimentales no son tecnológicamente explotables? Well, if the knowledge is confirmed, they in fact are exploitable. Si se confirma el conocimiento, de hecho son explotables, But for ethical reasons, you wouldn't do it. pero por razones éticas no las hacemos. Again, it must be confirmed, it must work. Se tiene que confirmar de que funciona. Then you can exploit it, but we wouldn't do it in most cases. Y después se puede explotar, pero en la mayoría de los casos no lo haríamos. Otra pregunta, por favor. Sí, no, que hay dos movimientos muy claros en la ciencia moderna en los últimos 80 años, que son por un lado la ultra especialización, Ultra especialización. sí, ir a una a un crecimiento del conocimiento, digamos, en profundidad, y a su vez la interdisciplinariedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo juegan estos dos elementos en todo lo que tiene que ver con la explotabilidad de la ciencia? Well, there will not be a general answer to this question. No tenemos una respuesta general para esta pregunta. It is very specific which specificities you look at and at which interdisciplinarity. Es muy específico, según cuán específico nos fijemos y también cuán interdisciplinario. But in a sense, this is a dimension perpendicular to what I was talking. De alguna manera esto es perpendicular a lo que estaba presentando. I wanted to know where does the principal possibility of technological exploitation comes from. Yo me estaba fijando de dónde viene la principal posibilidad de que algo fuera tecnológicamente explotable. Whereas you are asking about specific ways of exploiting science in very specific modern circumstances. Tú estás explicando las maneras específicas en las que podemos hacer explotable la ciencia a partir de mecanismos específicos. And this I didn't cover in my talk. Y eso no lo cubrí en la presentación. So this is frustrating for you. Así que es frustrante, yo sé la respuesta. I'm sorry. Perdón. Por allá, sí. Una pregunta muy cortita. ¿La ciencia es explotable tecnológicamente porque en esencia la ciencia moderna es predictiva? Porque toda la experimentación, lo que tú planteabas, nosotros hacemos los experimentos porque intentamos la predictibilidad. Si eso se confirma, se va a sumar y se hace predictivo. Entonces, cuando se apropia la tecnología de eso, en tanto esa predictividad se hace cierta. ¿Cómo relacionar la predictividad de la ciencia en relación a la explotabilidad? Okay, simple. Predictability does not imply exploitability. Sencillo, la predictabilidad no implica la explotabilidad. I give you an example. Un ejemplo. In a simplified meteorology, En una meteorología simplificada. let's assume we can predict the weather of tomorrow by barometric changes. Supongamos que podamos predecir el clima de mañana a partir de cambios barométricos. In a very precise way. De una manera muy precisa. Always right. Siempre cierto. Okay. Can I change the weather of tomorrow by changing the barometer? ¿Puedo cambiar el clima de mañana cambiando el barómetro? QED. Quadratic demonstration. Y así se ha demostrado. Predictability does not imply technological applicability. La predictabilidad no implica la aplicabilidad tecnológica. Because you may have correlations that are non-causal. Hay correlaciones que no son Causal. causales. Causales. And for successful intervention, you need causal relations. Para la intervención exitosa tenemos que tener relaciones causales, Which I did not mention in my talk. que no mencioné en la presentación. The same holds for explanation, by the way. Lo mismo para las explicaciones.
Explanation does not imply technological exploitability. La explicación no implica una explotabilidad desde el punto de vista tecnológico, By very similar arguments. por un argumento bastante similar. It's different things, it's very different things. Son cosas muy diferentes. Otra pregunta es, ¿jugó algún papel luego de esos 200 años la opinión de Hume en que el futuro es similar al pasado para extrapolar la relación A-B? Yes, indeed. Sí. I don't know whether I mentioned it, but it's on my slides, No sé si lo mencioné, pero estaba en la presentación, that in a very schematic que way, de una manera muy esquemática, the procedure of modern science el procedimiento de la ciencia moderna is inductive hypothetical. es hipotético inductivo. Well, you know induction is a complicated topic, Ya saben que la inducción es un tema complicado, but the point is that in one form or another, it does play a role in natural science, el tema es que de alguna manera u otra sí juega un rol en la ciencia natural and one can describe the functioning of induction y puede describir el funcionamiento de la inducción as being based on an assumption of some regularity of nature. como basado en una suposición de algún tipo de regularidad de la naturaleza. And this is not a stupid assumption just of human beings, No es una suposición estúpida simplemente de los humanos, because you see that already fairly primitive organisms use induction. porque se ve que organismos bastante primitivos ya utilizan la inducción. And obviously, Darwinian selection did not eradicate these Y organisms. obviamente esta selección no erradicó a los organismos. So induction seems to be a good strategy for survival, Así que pareciera que la inducción es una buena estrategia para la supervivencia. which means living beings rely on the regularity of nature. Lo que implica que los organismos vivos confían o dependen de esa regularidad. And the only trick is to find the real regularities and not false ones. El truco es encontrar la regularidad correcta, la verdadera y no la falsa. And we are biologically equipped to find some good ones, Estamos equipados biológicamente para encontrar las correctas, but we are also equipped to make very, very gross mistakes. pero también estamos equipados para encontrar las muy incorrectas. Therefore, we need experiment Por lo tanto es que tenemos que experimentar to correct our false anticipations. para corregir nuestras antisuposiciones incorrectas. This is the trick of modern science, to do that in an extremely systematic way. Eso es el truco que hace la ciencia moderna para hacerlo de una manera sistemática.